Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahora estemos todos. Profesor, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. ¿Cómo les va? A ver, siendo 8 en punto de la mañana, pues, ¿cuántos somos? 18, nada más. Cuenta. Buenos días a todos y a todas. Esperemos pues unos 5 minutos que nos quedan para ya empezar la clase. Con la corrección, primero de los ejercicios de la clase 3, que si lo tienen en una hojita o lo hicieran de repente en un formato tipo Word, vayan abriéndolo, por favor. Y a las 8:05 arrancamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días. A ver. Ya está esto abierto. Voy haciendo la prueba, ¿ya? ¿Cómo era esto? Presentar ahora. Si no me equivoco. Compartir. Compartir. Ahí estoy compartiendo. Mi pantalla. Pero quiero compartir esto. Admitir. A ver, espérenme. Aquí quiero cambiar un par de cositas. A ver, ¿cómo es esto? No, espérame. Acá es. Me acordé. Cambiar diseño. Mosaico. ¿Cuántos son? 20 y tantos. Ya, entonces. Bueno, son 50. Vamos a poner una vez 49. Ya. Ahora sí. Ya está. Ahí puedo ver a todos sus letritas. Ahora sí. Ahora. Presentar ahora. Y compartir una ventana. Esta de acá. Les comparto. Esa ventana está compartida. Entonces, si yo maximizo. A ver. Tenemos un momento. ¿Ah? Esa es la que estoy compartiendo. Esa es la que ustedes ven. Ahí se está compartiendo mi pantalla. Si ven el título de la clase, por favor, levanten la mano. Bien, perfecto. Vamos a poner por acá el chat. Buenos días a todos. Listo. Menos de un minuto para empezar. Sí, tengo entonces su corrección a la mano. Si cierro el chat, los veo. Sí. Buenos días, María. Muy bien. 8:05.
entonces ahora sí. No, pero tengo que cambiar de... Sí, ese es lo malo. Ya voy a cambiar de visualización para ustedes, ¿ya? Una ventana, pero ahora es la ventana de la tarea. Listo, estoy compartiendo con ustedes ahora sí la ventana de los ejercicios. Y en estos, ahí va bien. Tenía que hacer tres cosas. Colocar las tildes donde corresponda, descubrir qué tipo de palabra es, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, y por último, especificar cuántas palabras hay por categoría. Entonces, en este caso vamos a comenzar a corregir desde la parte 3. Es decir, les voy a ir diciendo por categoría cuántas palabras debieron encontrar. Y al decírselas, voy a escribirlas en el chat. Todo va a ser por el chat, ¿sí? Así es un poquito más rápido. Al escribirlas por el chat, ustedes ya van a tener cuántas palabras eran por categoría, qué palabras eran y cómo se escribían. Bien, entonces, empecemos por las agudas. Voy a abrir el chat. Estoy escribiendo. Ay, que no sacarme el guante. Agudas. 2 puntos. ¿Cuántas palabras agudas eran? Perdón, ¿qué estoy haciendo? No, error mío. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, antes de, ¿sí? Ustedes van a escribir como lo que yo voy a hacer ahorita. A de agudas y van a poner el número. Para mi ejemplo, no digo que sea la respuesta, 5. Después, G de graves. Y en este caso van a poner, para el ejemplo, 6. Después van a colocar E de drújulas. Para mi ejemplo, 5 otra vez. Y por último, S de sobre esdrújulas. Para mi ejemplo, 6. Si se dan cuenta, ya lo acabo de colocar en el chat, algo muy similar quiero que hagan ustedes. Con la A de agudas, el número de agudas. G de graves, el número de graves y así. Si se dan cuenta los números, 5 más 6 es 11, 5 más 6 es 11, 11 más 11 es 22. Los números que me coloquen tienen que sumar 22, porque son 22 palabras las de la lista, ¿correcto? Son 22 palabras. Entonces, por favor, comiencen a colocar sus respuestas en el chat. Les espero. A ver, les voy a dar 2 minutos. 8 y 8, 8 y 10. Pero ya tienen que ir apareciendo las respuestas de ustedes. Solo eso, ¿eh? La letra con la que se entiende que hablas de agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, y la cantidad al costadito, así como lo he hecho en el chat. Fíjense, por favor. Profe, disculpe, ¿podría repetir de nuevo un favor? Sí, les indicaba que agarras tu ejercicio de la clase número 3 y pongas, así como estoy haciéndolo otra vez, A de agudas y al costado la cantidad de agudas que encontraste. Por ejemplo, 4. G de graves, la cantidad de graves que encontraste. 7. E de esdrújulas, la cantidad de esdrújulas que encontraste, no sé, 9. S sobre esdrújulas, la cantidad de sobre esdrújulas que encontraste, 2. Y todo eso tiene que sumarte 22.
Si miras mi ejemplo, 4 más 7 más 9 más 2 suma 22. Eso es lo que quiero que hagan. Coloquen, por favor. Y si no me he hecho la tarea, bueno, invénteme números, pues, ¿qué me queda? ¿Qué más da? Hasta ahora no tengo ninguna respuesta, ya pasaron los 2 minutos. Bueno, qué grupo tan interactivo. Entonces, a ver, la respuesta es, la cantidad de agudas era 7. Muy bien. 7 palabras agudas. Agudas eran 7. ¿Cuáles eran estas palabras agudas? La voy a escribir en minúsculas para que se vea la diferencia. Avestruz, coma, campeón, coma, revolución, coma, revolución, coma, camión, coma, camión, ya. Tensión, coma, oportunidad, coma, desazón. Muy bien, ahí al menos tengo que Kelly ha hecho la tarea. Te felicito, Kelly. Avestruz, campeón, revolución, camión, tensión, oportunidad, desazón. Esas son las palabras agudas. Muy bien. ¿Cuáles son graves? Voy a escribir ahí, graves. ¿Cómo está este grupo? 5. ¿Cuáles son las palabras graves? Nido, ángel, llevaba acento. Azúcar, también llevaba acento. Posible. Y domingo. Todo esto en el chat. Ya voy a dejar de compartir esa pantalla para que puedan apreciar lo que estoy escribiendo. Ya, esas son las 5 graves. Ahora nos vamos a las esdrújulas. Esdrújulas son 6. Esdrújulas son 6. ¿Cuáles son esas 6? Cerámica, didáctico, intrínseco, cállate, música y por último fósforo. Como es de esperarse y bajo todo lo que se ha explicado, todas llevan acento, ¿no? Cerámica, didáctico, intrínseco, cállate, música, fósforo. Por último, las sobresdrújulas. Sobresdrújulas. Son solo 4. ¿Cuáles son? Dócilmente, explícamelo, cuéntamelo y llévenselo. A ver, ponemos las tildes. Explícamelo, cuéntamelo. Acá no está la... Es llévenselo. El acento va en la Y, en esa sílaba. Esas son. Esa es la respuesta. Y un ejercicio que aparentemente la mayoría no hizo. Kelly me dice, estuve por ahí, a ver, déjame ver. Sí, sí. De hecho, más graves. Las agudas seguramente acertaste todas, porque no sé, ¿no? Porque una cosa es que acertar el número, y otra cosa es acertar en las palabras específicas. Pero al poner agudas 6, me imagino que sí, no te equivocaste en ninguna, pero faltó una, ¿no? En todo caso. O sea, las 6 que decidiste seguramente están bien. En graves sí hay muchas, ¿no? Hay 3 que no deberían estar ahí. Esdrújulas, bueno, era una más, y sobresdrújulas también una más.
La asistencia, Roger, Dios mío, qué perdido estás, hijo mío. La asistencia se hace a la mitad de la clase cuando se les da pues una contraseña para que se registren. Si son 8:15, creo que todavía estamos lejos de la mitad de la clase. Preocupante, ¿ah? Preocupante. Grupo 1, ¿verdad? Los recordaré. Muy bien. Entonces vamos a la clase de hoy. Ahora sí comparto la diapositiva. A ver, presentar ahora una ventana, esta de acá. Ahora sí se está mostrando esa pestaña. Muy bien. Para la clase de hoy, lo primero que necesitamos saber es cuáles son las vocales fuertes. Las vocales fuertes son la A, la E y la O. ¿Sí? Esas tres. La A, la E y la O. Ahora, las vocales débiles, por ende, por descarte, son las que nos quedan. Y en este caso son la I y la U. El dictongo, entonces, ya para aprender qué es el dictongo, es la combinación de dos vocales en una sola sílaba. La combinación de dos vocales en una sola sílaba. Esto no quiere decir que todas las palabras que tengan dos vocales vayan juntas, pero en el caso del dictongo sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo reconocer si es dictongo o no? En el dictongo, de esas dos vocales, por lo menos una debe ser la I o la U. Quiere decir que por lo menos una de esas dos vocales tiene que ser vocal débil. Por ende, ¿sí? Por consiguiente, en consecuencia, si lo estás pensando, si lo estás analizando, si estás atento a la clase, a pesar de que todavía no estamos hablando de lo que es, de lo que significa hiato, si se te está diciendo de que en un dictongo son dos vocales que van juntas en una sola sílaba y que una de esas, por lo menos, si no las dos, una de esas tiene que ser vocal débil, ¿qué pasa entonces cuando las dos vocales son fuertes? Cuando las dos vocales son fuertes, mi estimado alumno, sí o sí las separas. Imagínate que las vocales fuertes en las palabras se pelean y cuando quieres separarla por sílabas, sí o sí tienes que hacerlo. Si me has entendido bien, responde a través del chat y ahora sí, hazlo, por favor. La palabra aéreo, ¿cuántas sílabas posee? Aéreo. Coloca tu respuesta, por favor, en el chat. Muy bien, Lady. Sí, perfecto. Claro, también pueden poner solo el número. Exacto, no lo duden. Vocales fuertes no pueden ir juntas. No pueden. Entonces sí, aunque parezca, ¿no? Cuando uno lo ve graficado, muy bien, María, pero es aéreo, acuérdate. La última también debió ser E. Muy bien, Winnie. O sea, todos muy bien, porque la respuesta es 4. Pero así, por más que se vea, pues no, pero mira, cada sílaba es una sola letra prácticamente. Bueno, pero es así. Las vocales fuertes no van juntas. Perfecto, estamos atentos, estamos entendiendo. Llegamos entonces con el término dictongo. Hay 14 combinaciones que forman dictongo. 14. Sí, 14. Ponte a pensar. Vocal débil, de todas maneras tiene que haber. De todas maneras tiene que haber por lo menos una I y una U. Pero el detalle es que
esa combinación puede comenzar con la vocal fuerte o puede comenzar por la vocal débil. Aquí lo van a ver, miren la pantalla por favor, avísenme si todos la pueden ver, levanten su mano. ¿Ven ahí esa pantalla que dice decrecientes, crecientes, homogéneos? Levanten su mano. Ya, perfecto, sí la están viendo. Listo, muy bien, bajen sus manitas. Ahí si quieren háganle zoom, porque lo que me interesa ahorita es que vean la parte izquierda de la diapositiva. ¿Ya? Para que entraran todas en una sola pantalla, no salió la letra tan grande, entonces háganle zoom si quieren. Me interesa que vean la parte izquierda de la diapositiva, insisto. Primero están las decrecientes. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero tal vez ya lo estén sospechando. Bueno, en las decrecientes comienza con una vocal fuerte, que puede ser la A, la E o la O, y terminan en vocales débiles. Vean los ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra paisaje. Esa sílaba es pai, no se separa. Pausa, también, está junto. Pau. A y la U. Reincidir, la E con la I. Reunión, heroicos. Y Sousa, porque se me hizo difícil, la verdad, conseguir una palabra con esa combinación de vocales, una O primero y luego una U. Pero un apellido también es válido, ¿no? Al menos yo entiendo esa palabra Sousa como un apellido, no sé si tendrá otro uso, tal vez sí. Luego tenemos las crecientes. ¿Cuál es la diferencia? Comienzan con la vocal débil y luego sigue la vocal fuerte. Tenemos el caso de IA como magia, IE como nieve, IO como violeta. Ratito. Ah, sí, por ejemplo, Sauco es un buen ejemplo. Sauco sería un ejemplo de creciente. ¿Sí? Vayan recordando estos términos, traten de familiarizárselos o escríbanlos. IO, violeta. UA, no era cuatas. Pensé que ya había corregido esto ayer, seguramente no lo guardé. Denme un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes no escuchan ruido, ¿no? En mi transmisión. Lo que pasa es que ahorita sí tengo un ruido aquí en donde estoy ubicado. Encima mío hay otra persona y creo que está arrastrando cosas. No lo escuchan, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Quiero corregir eso. La palabra cuatas existe, pero no recuerdo su significado. La verdad que como nunca la he usado también prefiero ponerles términos conocidos. Entonces es cuántas. ¿Ya? Ahora sí lo voy a guardar. Cuántas. Guardar. Listo. Ahora sí. Me vuelvo a poner acá. Presentar. Una ventana. Esta de aquí. Compartir. Listo, listo. Muy bien. Ahora sí, miren la pantalla, es cuántas. ¿Qué era cuántas? No sé, en un momento lo busco para sacarme la duda, pero sí existe la palabra. La U con la E, la palabra cuenta, ¿no? Tengo una cuenta en el banco, tengo una cuenta pendiente contigo, una palabra conocida. La U con la O, antiguo. Esas son las crecientes. Y por último, y ahí completamos las 14. Si se dan cuenta, de crecientes son 6 combinaciones, crecientes son 6 también, homogéneas son solo 2. En las homogéneas, ambas son vocales débiles. Está la palabra triunfar, por ejemplo, o la palabra ruido. Aquí está. Decrecientes, los que terminan en vocal débil, también llamada cerrada. Pero nosotros la vamos a llamar siempre débil, ¿sí? Para no generar la confusión.
Crecientes, los que empiezan por la vocal débil. Y obviamente después le sigue una vocal fuerte. Y homogéneas, los que empiezan y terminan por vocal, no sería cerrada, sería débil. Es lo mismo, ¿no? Pero para que ustedes lo entiendan así. Es débil o cerrada, significa lo mismo, fuerte o abierta. Si no me equivoco, este término abierta va de la mano con el hecho de que cuando tú pronuncias estas vocales, no lo puedes hacer con la boca cerrada, ¿no? En el caso de las vocales abiertas. La A te obliga a abrir la boca, la E no tanto, pero tienes que abrirla. La O también, ¿no? Con la O terminas haciendo un círculo en la boca. En cambio, la I, ¿no? En realidad puedes estar prácticamente con la boca cerrada para decirlo. Prácticamente con la boca cerrada. La U, como que mandaras un besito, ¿no? La U, por eso es el término cerrada o abierta. Pero nosotros lo vamos a manejar con fuerte y débil. Ahí están los ejemplos de hace un momento, lo mismo para que lo visualicen un poquito más grande. Algunos están distintos, me parece, pero es lo mismo, básicamente. Pero en el caso de oír, al tener tilde, eso también genera un cambio. Pero lo vamos a ver después, ¿sí? Para no haber confusión. Estadounidense, claro, eso sí sería dictongo. País también lleva tilde, también eso lo vamos a ver más adelante. Aula está bien, boutique, ya, muy bien. Entonces, miren aquí, justamente íbamos a entrar a ese tema. Nota importante, si una de las vocales, las débiles, la I o la U, va acentuada, es decir, en ella recae la voz más fuerte, porque cuando tú pronuncias una sílaba que tiene dos vocales, escúchenme, ¿eh? Cuando pronuncias una sílaba que tiene dos vocales, inevitablemente una de las vocales la pronuncias más fuerte que la otra. ¿Cuál creen? Les pregunto, a ver, esto no lo he dicho, pero lo pueden sacar por descarte. ¿Cuál creen que normalmente en un diptongo, donde hay una vocal débil y una abierta, excepto en las homogéneas, claro está, cuál creen que es la vocal que suena más fuerte? ¿La abierta o la cerrada? ¿La fuerte o la débil? Normalmente, la que suena más fuerte es la vocal fuerte, por eso lleva ese nombre, normalmente. Es decir, cuando tú pronuncias, por ejemplo, vamos a regresar ya para que se entienda mejor. Cuando tú pronuncias, por ejemplo, guardar, ¿ya? En esa pronunciación, no estoy diciendo que sea la sílaba tónica necesariamente, ¿ya? Escuchen, tienen que estar bien atentos para que no se confundan. En esa pronunciación, ¿no? Por ejemplo, allá, vamos a pausa. Esa palabra nos va a ayudar un montón, ¿sí? Fíjense en el segundo ejemplo, pausa. Pausa tiene dos sílabas, evidentemente. Ahí están incluso, las pueden ver. Una es pau y la otra es sa. ¿Cómo se pronuncia la palabra? ¿Pausa o pausar? La palabra es pausa. Creo que eso está claro. Nadie pronuncia pausa. Oye, hay que hacer una pausa. No. Por ende, la palabra es grave. Eso ya está claro porque ya vimos esta clasificación en la clase pasada. Pausa es grave, pero lo que trato de decirles, ¿ya? Es que cuando tú pronuncias pausa, en realidad la sílaba que pronuncias más fuerte es la A. Por eso se le llama vocal fuerte. Pausa. Toda la sílaba está junta, pero inevitablemente, así es nuestro idioma, así lo pronunciamos, así es nuestra boca, si quieres decirlo así, no puedes, sería muy difícil, tratar de decir estas dos sílabas que están juntas con la misma intensidad. Pausa. Te demorarías un poco más y la pronunciación ya se sonaría un poco extraña. Entonces lo que les preguntaba es que normalmente cuando esto sucede en un dictongo,
que existe una vocal fuerte y una débil, la fuerte la pronuncias un poco más fuerte, como en el caso de pausa, ¿sí? Como en el caso de cuenta. La E, cuenta, ahí es cuando haces sonar un poco más fuerte a esta sílaba que es la tónica. Porque en cuenta no se dice cuenta, en cuenta también la sílaba tónica es cue, también es grave. ¿Ya? Pero hay excepciones. En algunos casos, la sílaba débil sí es la más fuerte. Cuando es la más fuerte, se le pone la tilde. Y al ponerle la tilde, ¿qué pasa? Se separan. Entonces, hace un ratito me daban buenos ejemplos. Perdón, no quise mover. Estoy acá ahorita en el... Ustedes sigan viendo la pantalla. Me colocaban buenos ejemplos aquí en el chat. Pero, por ejemplo, oír, el hecho de que tenga tilde, hace que se separe la O de la I. Como caso excepcional. País hace que se separe. Entonces, miren su pantalla. Guía, tienes que poner la tilde en la I, incluso guía ya es trictongo. Ahí está la U, la I, la A. Así que ese ejemplo no sirve de mucho. Mejor vamos a Asia. Asia, la sílaba tónica es sia, pero la vocal que suena más fuerte es la I. Eso hace que necesariamente le tengas que colocar una tilde y por ende esa tilde hace que se separe de su vocal fuerte. Así funciona. ¿Se entendió? Bueno. Sombrío. Cuando tú dices sombrío, imagínate que tú recién estás aprendiendo esto, ¿no? Ya. Te preguntan, sombrío, ¿cómo se escribe? ¿No? La tarea, que alguna vez en tu vida seguramente la harás. Seguramente cuando estés viejito en un asilo. Sombrío. Tú te pones a pensar, a ver, sombrío, bueno, son definitivamente es una sílaba. Brío podría ser una sílaba, podrían ser dos. Pero a mí me enseñaron, aunque nunca hice la tarea, salvo excepciones, a mí me enseñaron que cuando es vocal débil y fuerte, pueden ir juntas. Entonces, sombrío solamente tiene una sola sílaba. Podrías pensar así inicialmente, ¿no? Ya, tengo son y tengo brío. Porque vocal débil, vocal fuerte, dictongo, juntas. Pero, a ver, en sombrío, ¿cómo debo pronunciar brío? Sombrío, no es sombrío. Ah, entonces la vocal de esas dos, la I y la O, la vocal fuerte es la I. La regla dice que cuando ese caso se da, pongo una tilde. Y al ponerle la tilde, tengo que separar a la vocal fuerte que la acompañaba. Separo a la O. Por ende, me doy cuenta de que sombrío son tres sílabas. La segunda sílaba, la de al medio, va con tilde. Esto hace que la palabra se convierta en grave. Eso es lo que pasa. Otro ejemplo muy bueno, río. Comienzan a pensar, ¿no? Río. ¿Qué cosa es río? Río, bueno, vocal débil, vocal fuerte, todo va junto. Es un dictongo donde todo va junto. Pero ¿cómo pronuncio río? Río. La vocal fuerte es la I. Tengo que ponerle el acento. Tengo que ponerle la tilde, para ser más precisos. Al ponerle la tilde se separa. Hay dos sílabas. Ri, o. Y esto hace que sean dos sílabas y que la palabra sea grave. Si te lo estás preguntando, profe, ¿y qué pasa con la palabra rió? Porque existe, ¿no? Él se rió de mí, él se rió de mi hermano. Rió tiene acento en la O
Siguen siendo dos sílabas, pero en este caso esa palabra sería aguda. Muy bien. Por ahí me estaban levantando la mano. ¿Quieren hacerle una pregunta? Es un buen momento. Porque hasta aquí estamos como que terminando la parte del dictongo. Faltan unos datitos más, pero hasta aquí es, digamos, la información más relevante sobre nuestro amigo dictongo. A ver, un ratito. Sonrió, claro, pasa lo mismo. Está bien la separación de sílabas. Bien, entonces no hay preguntas, seguimos avanzando. El dictongo, el dictongo hay que saberlo, hay que conocerlo, ¿no? No le vamos a dar mucha bola porque no son tantas las palabras con esta característica. Incluso muchas de las palabras que tienen dictongo ya se dejaron de usar, porque en la lengua española ya ha perdido mucha formalidad. Lo ha perdido en el país de origen, España, y por ende también pues en los países latinos, ¿no? Dictongo es la combinación en una sola sílaba de tres vocales. La Real Academia de la Lengua, en su ortografía, define el triptongo como el conjunto de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Los triptongos, miren, están formados por una vocal fuerte, A, E, O, ustedes ya saben cuáles son. Pero esta, porque solamente en el triptongo solo hay una vocal fuerte, y esta ocupa la posición del medio. Por ende, quienes están a su costadito, a quienes abraza, a vocales débiles. Y ninguna de estas vocales débiles puede ser tónica, puede ser la vocal que se pronuncie más fuerte. ¿Se dan cuenta que va adquiriendo sentido el hecho de que se llamen así? Vocales fuertes, vocales débiles. Tiene un sentido. La vocal fuerte normalmente se pronuncia más fuerte en la palabra. ¿Sí? También por eso se llaman abierta cerrada, por lo que terminan haciendo con tu boca. Según esta definición, pueden darse las siguientes 12 combinaciones para formar un trictongo. Están en la parte de arriba. Revisen. Siempre en el medio hay una vocal fuerte. Siempre. Veamos específicamente el caso de la A. La A es la vocal fuerte, a un lado tiene la I, al otro lado tiene la U. Puede tener también a los extremos dos Is o dos Us, o puede tener primero la U y luego la I. Eso lo mismo pasa con la E y con la O. Por ende, son 12 combinaciones las posibles. Pero miren el detalle que dice abajo. Algunas de estas combinaciones ni siquiera se dan en ninguna palabra. Son 12 combinaciones de tristongos, pero algunas, por ejemplo, en mi lista he tratado de abarcar todas y busqué incluso diferente información para llenar esto y no encontré, por ejemplo, ninguna palabra que tuviera, a ver, una O al medio y que empezara con, o sea, antes de la O estuviera la I y luego la U. No encontré. Si alguien me lo dice ahorita, un premio. No, no encontré, la verdad. Estas palabras como asociáis. Que A ver, tuviera I o la palabra I o I encontré dioico, por ejemplo. I. De repente no es un término tan familiar para ustedes, pero en un momento se los voy a explicar, ¿no? Porque también quiero que las palabras que les expongo como ejemplo las reconozcan, ¿no? No sean tan rebuscadas. Dioico o dioica no es un término muy popular, es un término que usamos mucho, pero todos ustedes son dioicos. Tranquilos, no es un insulto. En un momento se los voy a aclarar. I a I, asociáis. Estos términos, ¿no? Con esa terminación asociáis. O miren, por ejemplo, el ejemplo de U, E, I, averigüéis, ¿no? Son formas en las que ya no se habla mucho. Me ponen especies.
¿no? Pero especie solamente tiene dos vocales. Sequías, muy bien, claro, sería U y A. Buen ejemplo, claro, no está, perfecto. Sequías. Aunque ahí también está el hecho de que la Q, cuando se usa la Q siempre se usa con una U al costado. Obviamente la U no es que se vuelva pues una consonante, pero se supone que la única duda en sequías sería separar el ki de as, porque no hay forma de que separe sequías en C, la Q y la U, y luego la I, la A y la S. Se sobreentiende que cuando se usa la Q, nunca se separa, por regla general, nunca se separa de la U. Entonces, siguiente, muy buen ejemplo, ¿no? Sería U y E. Claro, perfecto, muy bien, buenos ejemplos. Sabías solo tiene dos juntas, ¿eh? Oí, ¿cómo? A ver, un ratito. Óyense. No, pero óyense, si es de oír, ya se escribe con Y, no es óyense. Óyanse o escuchen, no sé si va por ahí. Guatemala. Guatemala solo tiene dos. Chicos, pero ustedes mismos dense cuenta pues cuando escriben la palabra. También se pasa, ¿no? Pero sí, algunos ejemplos son muy buenos. Miau. Profesor, Sí, está bien. ¿le Es una podría hacer una onomatopeya, pero... pregunta? Sí, claro, dime. Profesor, ¿y qué pasa si es una Y? ¿Eso también cuenta como una vocal débil? En realidad, la Y debemos considerarla como consonante. Siempre. Si bien es cierto que al momento de decirla suena pues igual que nuestra I, debemos siempre considerarla en la escritura y en el silabeo como una consonante. O sea, no hay excepción, no hay una regla que te diga, en algunos casos vamos a considerar a la Y como una vocal. No. Bien. Entonces, a ver, regresemos. Limpia uñas. Limpia uñas, por ejemplo, uno podría decir, profe, son dos palabras. Claro, pero si en la oración dice, ¿no? Limpia uñas de tu hermano, es una manera un poco rara de decirlo, entonces podríamos decir ya, ok, son dos palabras, ¿no? Pero si habláramos del instrumento, ¿no? Del aparato, si quieres decirlo así, que utilizas para limpiar tus uñas, esto viene a ser, ¿saben cómo se llama esto? Palabra compuesta. Une dos palabras para formar una. Pásame limpia uñas. Tienes que ir a buscar el aparatito que sirve para limpiar la uña. Huaico, que por ahí también lo escribieron, es una palabra que sí conocemos, que utilizamos, ¿no? Cada año, lamentablemente, en muchas zonas se producen huaicos que afectan a algunas familias, ¿no? Y dioico, ¿qué es dioico, profesor? ¿Qué significa ser dioico? Una especie dioica es aquella en la que hay individuos machos e individuos hembras. La especie humana, especie dioica, y por eso todos ustedes cabería decir, aunque no se utiliza mucho, que son dioicos, porque pertenecen a una especie en la que hay machos y hay individuos hembras. No nos llamamos así, evidentemente, ¿no? Nos llamamos varón, mujer o dama, hombre, ¿no? Pero sí se entiende la idea. Las especies dioicas son opuestas a las hermafroditas, o más correctamente en las plantas. En las plantas pasa esto, ¿no? En pocos casos, las monoicas, cuyos individuos poseen tanto los órganos reproductivos y masculinos, ¿no? Los órganos reproductivos, perdón, masculinos como los femeninos. Es decir, en las plantas, en todos los casos, porque en las plantas no suele haber esto de, de macho, de hembra, pueden dar frutos, porque son hermafroditas. Pero en algunas plantas específicas, aunque parezca increíble, y de eso no vamos a hablar porque ya nos estamos yendo mucho del tema, sí existe esta figura del macho y la hembra. O sea, hay algunas diferencias en la planta y por eso es que no todas dan frutos, en algunos casos, pero son muy pocas. La mayoría de plantas se les considera pues especie no dioica.
más todito. Muy bien. Semiautomático, claro, son dos palabras juntas, pero se cumple el dictongo. Buen ejemplo, ley. A ver. Son 8:45. Antes de comenzar a hablar del yato, por favor, utilicen su enlace para registrar su asistencia y les doy el código del día de hoy. 4047-1. Registren por favor su asistencia. Retomamos entonces 8:50. Ya voy a apagar un ratito el micrófono. Usen su enlace. Saben, siempre es el mismo. Incluso ayer se mandó por el WhatsApp. Otra vez, pero Rosalinda, ¿por qué? Justo ayer hablaba con los chicos de esta dependencia que el alumno genera. Parte de la edad también, pues, ¿no? Están acostumbrados a veces a que los papás nos hagan todo y un poco se repite eso en la educación. A ver. Si alguien puede compartir el enlace, por favor, con su compañera Rosalinda. Como les digo, incluso en su WhatsApp del grupo comunicación, ayer se mandó un enlace que dice todos los enlaces. Cuando tú abres eso, ahí aparece, por ejemplo, el enlace para la asistencia, para tus clases, para los exámenes. Todo está ahí. Están los enlaces de los videos también, porque ya saben que el enlace, por ejemplo, que usamos aquí siempre es el mismo, ¿no? Formulario de asistencia único. Ahí está, ¿ves? Ya lo compartieron hasta 2 personas. Es siempre el mismo. Guárdenlo, ténganlo. Esto debe ser rapidito, ¿no? Es que si el profe no me da el enlace, no puedo conectar. Si está en una computadora, tal vez no sea el caso, podrían guardarlo pues como un marcador, ¿no? Como una pestaña. 40471. Sí. Muy bien, regreso entonces 8:50.
Listo, continuamos. Me imagino que ya todos colocaron su asistencia. Seguimos. A ver, el yato. Sí se puede ver la pantalla, ¿no? A ver, levanten su mano. Se ve. Ah, no, recién lo está haciendo. A ver si demora un poquito. Ahora sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, perfecto. Hiato. Es el encuentro de dos vocales que no forman diptongo y que, por tanto, pertenecen a dos sílabas distintas. El hiato se da cuando la acentuación de una palabra obliga a separarla en diferentes sílabas. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ya lo estábamos comentando. Raíz. Pensemos en el diptongo. Hay una vocal fuerte, una débil, deberían ir juntas. Pero, ¿qué es lo que las separa? En el caso de la palabra raíz, la sílaba ra de la sílaba is. ¿Qué la separa? La La tilde. tilde, profesor. Muy bien, la tilde, como dice Ingrid. La tilde que va en dónde? Esta tilde siempre va en la vocal débil. Igual sucede en la palabra día. Uno pensaría una palabra tan cortita, solo 3 letras, debe ser monosílaba, ¿no? Monosilábica. No, son 2 sílabas, gracias a esa tilde. ¿Ya? Pero no es el único caso, ¿eh? En realidad, este caso es el primero de 3. Hay 3 casos en los que se presentan yatos. Pero sigamos viendo. Si la vocal tónica en yato es una I o una U, siempre, así como en el caso de las esdrújulas o esdrújulas, siempre va a llevar tilde. Si la vocal tónica es una I o una U, siempre lleva tilde. Por ejemplo, vacío, baúl, ataúd, reír, maíz, ¿no? Que ya lo estaban también colocando en Sousa. Sousa, no entiendo. Sousa, claro, pero ese es ya lo dijimos, dictongo, ¿no? Raúl, ya muy bien, es un buen ejemplo. Sí, Raúl debería ir acentuado. Saúl también, porque suena más fuerte la vocal débil que la vocal fuerte. No es Saúl, Saúl, no, Saúl. Buen ejemplo. A ver, sigamos. ¿Cuánto existe yato? Ya les dije, 3 formas, 3 opciones. La primera, yato acentual o acentuado, que es el que ya venimos comentando, ¿no? Hay una vocal débil que lleva tilde más vocal fuerte, más vocal abierta. Esto genera las siguientes posibles combinaciones. Ahí están, ¿no? No las voy a pronunciar para no generar confusión. Ahí las pueden observar en la pantalla. Háganle zoom si quieren para que la letra se vea más grande. Estas son las posibles combinaciones, no hay más. Solo 6. Pero ojo, estamos hablando de que comenzamos con una vocal débil que va con tilde y luego le sigue una vocal fuerte. Esta es la palabra geometría, tiene que separarse tri de A. Está la palabra dúo, tiene que separarse. Y después está el orden inverso. Primero la vocal fuerte, pero luego la vocal débil con tilde. Por ejemplo, egoísmo. ¿Sí? Esto ya lo veníamos viendo. Este es el primer caso. Pero no es el único caso de hiato. El otro caso, también ya lo habíamos dicho a grandes rasgos, es cuando existen dos vocales fuertes o también dos vocales abiertas. En este caso, las combinaciones que se pueden producir, ahí están, son un poco obvias, ¿no? La A con la E, la A con la O, la E con la A, la E con la O con la A, la O con la E. Un ejemplo, abstraer. Y esto me lo preguntaron en la otra clase cuando hicimos Tutti Frutti, y estábamos con este tema de los colores. En un momento me dijeron, profe, ¿y plateado? Y yo dije, uy, pero eso ya es otro tema. No, vamos a esperar, vamos a esperar. Plateado, mis estimados alumnos,
a ver, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio como lo hacíamos hace un momento. Me gustaría que lo piensen así para su examen. Quiero que aprendan esta clase bien, porque ya no queda mucho tiempo para aprenderla para el examen que es mañana. ¿Ya? A ver. Plateado. Ahorita la voz que hago es como si fuera mi voz interna, ¿no? La voz de mi pensamiento. Te preguntan en el examen, la palabra plateado, ¿cuántas sílabas tiene y cuál es su clasificación? A ver, tú comienzas a pensar así. A ver, plateado. Pla, de hecho, va separado. Luego puede ser TA y luego puede ser do. Hasta ahí serían tres. Pla, de hecho, separado. Do, de hecho, separado. La única que tengo dudas es TA. TA tiene dos sílabas. La E es fuerte, la A es fuerte. Ya me acordé. En clase se me dijo. Tienen que estar las vocales fuertes siempre separadas. Muy bien, entonces ahora ya tengo parte de la respuesta. La palabra plateado tiene 4 sílabas, pero todavía no descubro cuál es la tónica. A ver, voy a decirlo, ¿ya? Plateado. Plateado. No, creo que no, suena un poco raro. Plateado. A propósito, las otras sílabas, ¿no? las decimos muy suave. Plateado. Plateado. Eso suena raro. Plateado. En la A. Muy bien, ya te adelantaste, pero sí. Plateado. Plateado. No, no hay forma. O sea, sí o sí es en la A. La A solita, esa letra solita es la sílaba tónica. Y por ende, nuestra palabra es entonces, a ver quién me dice. Si es en la A, la palabra es aguda, llave, grave, esdrújula. Si es la A, la sílaba tónica, la palabra es grave. Muy bien. Grave. Grave, ya lo escribieron por ahí. Quería ver una cosita acá me estaba preguntando algo. Profesor, ¿existe hiato en tres vocales fuertes, verdad? A ver, mira, no lo descarto, ¿verdad? Porque tampoco no es que uno sea un diccionario humano. Pero si hay tres, ¿ya? Luis Enrique, si hay tres vocales fuertes en una palabra, que ahorita no se me viene una a la mente, lo más probable es que formen tres sílabas diferentes. Si tienes una palabra con tres vocales fuertes juntas, ayudaría, ¿no? A poder de manera gráfica hacer la separación. No tengo ahorita una palabra que tenga tres, estoy tratando de pensar en una, la verdad no se me ocurre. Pero si existieran estas tres vocales juntas, o sea, la primera vocal sería una sílaba, la segunda vocal iría completamente solita, y la tercera vocal sería otra sílaba. Es decir, tanto la primera vocal como la última podrían estar acompañadas de una consonante. ¿Sí? De hecho, la vocal del medio tendría que ir completamente sola. Pero la verdad, insisto, no tengo ahorita una palabra en mente que tenga esas características que me mencionas, ¿no? Tres vocales fuertes juntas, podría existir, no lo descarto. Muy bien, este es el segundo caso entonces, ¿no? Este de aquí. Tercero y último, hiato simple de dos vocales iguales. Y justo ahí estoy viendo un buen ejemplo que lo hace María Dávalos. Pero a ver, ¿de qué estoy hablando? Mire. Hiato simple de dos vocales iguales. Vocal más la misma vocal, pero ninguna de ellas está acentuada, ninguna de ellas llevaría una tilde. Se puede producir con cualquiera de las vocales, ¿eh? Las fuertes o las débiles. En mi ejemplo yo puse cooperar. Se separan sí o sí. Pero esto pasa con todos, ¿eh? No solo con las fuertes, también con las débiles. Si tienen un ejemplo, por ejemplo, con una débil, se los agradecería. Microondas, que lo escribió María Dávalos a las 8:57. Bajo lo que les acabo de explicar,
microondas se tiene que separar. Es decir, microondas. Serían finalmente 4 sílabas. Microondas. Y para mí, corríjame si me equivoco, porque el profesor también se puede equivocar, es un ser humano. Microondas, la sílaba tónica es on. Por ende también es grave. No lleva tilde, ¿no? Muy bien, esos son los 3 casos. Y adicionalmente, ya, pues ya como ya pita, vamos a decir así. Adicionalmente, la H entre vocales. La H, mis estimados alumnos, no hace sonido, pero igual la debemos considerar. Es una consonante. Cuando la H se encuentra entre 2 vocales, no interfiere en la formación de hiato. Es decir, la palabra será dividida de igual modo y la letra H siempre permanecerá unida a la segunda vocal. Miren el ejemplo. Alcohol. No suena la H, es evidente, no tiene sonido alguno. Mohada. ¿Perdón? Mohada. ¿Mohada? Lo escribo. A ver, por favor. Mientras va escribiendo Isaías, alcohol, por ejemplo, sería una falta grave de ortografía en una botica que ahora se está vendiendo mucho, ¿no? Por el tema del COVID. Escriban, se vende alcohol y no pongan la H. Dios mío, no, eso sería fatal. Pero sí, evidentemente, estas sílabas van separadas. Pero creo que no es fácil de distinguir, pues, no, perdón, creo que no es difícil de distinguir, porque la H no suena, pero la consideramos como una consonante, la tratamos como tal. Entonces no había forma, pues, de que el silabeo de alcohol sea al y cool todo junto. No, no tiene sentido. La tratamos a la H como se merece, como una consonante, se separa, ¿no? Así de simple. Ahí sí nos olvidamos del sonido. A ver, Isaías, escribiste tu palabra, ¿dónde está? Ah, almohada. Allá. Escuchaba moada. Bueno, debe ser por el internet. Almohada. Son 4 sílabas, claro, porque tratamos a la H, insisto, como una consonante. Tú. No estamos pensando, no, es que como moada suenan 2 vocales seguidas. No. La H está ahí. Háganle caso, no la ignoren, pobrecita. Albahaca igual, ¿no? Son 4 sílabas. Bahía, en el caso de Bahía, por ejemplo, evidentemente va, es una sola sílaba. Bahía tiene tilde, muy bien escrito Isaías, pero eso hace que tengas que separarlo. Bahía tendría 3 sílabas. Ba y a. Es grave porque la tilde va en la segunda sílaba de derecha a izquierda. Zanahoria, igualito, ¿no? Ahí en zanahoria, sa, na, o, y lo único que nos genera duda es ria. Pero ria, en este caso, sí crea dictongo, ¿no? No lleva tilde zanahoria, porque es zanahoria. Sería, eh, zanahoria sería, por ejemplo, la última sílaba, ria, y o sería la sílaba tónica. Leao, caída. Bueno, ya son demasiados ejemplos, pero son muy buenos, así que antigénico, ¿eh? Ahí te falta una I, porque has colocado Isaías antigénico, es antihigiénico. Es I, y luego la E. Búho, sí, también. Pero en búho está claro, pues no son 2 sílabas que se separan, porque la H merece su respeto. Aullido, aullido va junto, aullido. Ahora sí, antihigiénico. Y bueno, ya la tilde nos ayuda pues a saber cómo sería el silabeo, ¿no? Cooperación, muy bien. Es cooperación. Pero como es aguda no se separa. Pero sí, la sílaba tónica sería ción, por ende es aguda, ¿no? Eso está clarísimo. Profe, ahí tiene 3 vocales fuertes. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces, miren, gracias, Luis Enrique. Es verdad, ahí hay 3 vocales fuertes. Es un nombre de un jugador, sí, lo sé. Leao.
¿Cómo sería el silabeo de leao entonces? Creo que está claro, ¿no? Le, a, o. Hay dos vocales que están solitas por el mundo, pero igual forman sílaba, no hay ningún problema. Gracias, buen ejemplo. Huaico, por ejemplo, huaico escrito con Y o escrito con I. Yo prefiero en realidad que se escriba con I. Eso también facilita incluso la separación de las sílabas. Pero si tratamos a huaico con su Y de consonante, porque también se escribe así, ¿cómo sería el silabeo? Huay sería una sola sílaba para el caso de que tratemos a huaico como lo que es, como consonante. Y luego la co. ¿Sí? Y para el caso, uno diría, profe, ¿forma trictongo? No, pues, porque al final huaico, como es con Y, no es, eh, no es una vocal. En cambio, en nuestro ejemplo, a ver, miren aquí la pantalla, por acá estaba, huaico es trictongo, solo dos sílabas. Huaico con Y es lo mismo. Con la única diferencia de que si bien solo son dos sílabas, huaico, como está escrito ahorita en la pantalla, sí es un trictongo, porque están las tres sílabas, se cumple. El otro huaico con Y no se considera trictongo, porque la Y no es sílaba. Pequeño detalle. Asambleísta, ya también me están sacando unas palabras. Movistar. ¿Qué tiene que ver Movistar aquí? Ahí no veo dos sílabas por ningún lado. Movistar. Movistar. Y curioso, porque este término ya es en inglés, ¿no? El star no debería separarse por estrella, pero sí, pues, si uno lo ve en castellano es Movistar. Huaraz. Ah, verdad, y quería decirles que era cuata, ¿no? A ver, déjenme buscar un ratito. La palabra cuata sí existe, pero no la usamos. Cuata, significado. Cuate o cuata, coloquial de México, hermano gemelo, especialmente cuando no son idénticos. Amigo íntimo. Ah, o sea que, ¿qué es ser cuata? Se refiere al amigo o al camarada. Ah, bueno. O sea, si está de esta manera es porque ya el término es aceptado en el diccionario español. Cuata, significado de cuata, diccionario. Claro, el cuate sí es famoso, pero no sé si lo hemos escuchado porque vemos mucha televisión mexicana. Cuata, amigo, compañero. Sí, es como que lo mismo que cuate, pero en femenino. Ah, verdad. Sí, por eso ni la usamos, pues no es más un término mexicano. Bien, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? 20 minutos ya. Creo que sí vamos a poder hacer los ejercicios. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Sigo compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ya estábamos aquí. En la H nos quedamos. Muy bien. Ahora, la acentuación de diptongos y triptongos, porque también hay, ¿no? Es excepcional, pero también existe. Y miren cuándo se da la excepción, porque no es en la mayoría de los casos. Si el acento tónico, es decir, la sílaba que suena más fuerte, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Porque cuando hay dos sílabas juntas, una de ellas siempre la pronuncias más fuerte que la otra, es inevitable. Ya se dijo que normalmente pronuncias más fuerte la sílaba fuerte, la sílaba abierta, pero en casos excepcionales la vocal débil se pronuncia más fuerte, y ahí es cuando va la tilde. Pero en el caso de diptongos y triptongos, dice, si el acento tónico, es decir, la sílaba que suena más fuerte, cae en una sílaba que forma diptongo o triptongo, la tilde ha de escribirse en la vocal fuerte. Por ejemplo, miren,
16. El dictongo existe, ¿correcto? La E con la I, vocal fuerte, vocal débil. Pero en este caso es la vocal fuerte la que lleva la tilde. 6, en C, 16. La pregunta es, en este caso, profe, en el silabeo, ¿se separa o no se separa? A ver si han estado atentos. En el caso de 16, a ver, alguien anímese, un valiente o una valiente, anímese a 16 silabiarlo, es decir, escribir una sílaba, separarlo, escribir otra sílaba, separarlo. A ver, 16. ¿Quién se anima? ¿Quién está por encima del resto? ¿Quién es superior a los demás? Tristemente veo que nadie. Nadie tiene ese ¿Puede volver a coraje. repetir, por favor, profesor? Les estoy pidiendo que 16 lo escriban en el chat, silabiándolo, es decir, escribir la sílaba, separar, escribir la sílaba, poner una rayita. Ajá, Luis Enrique se animó. Este chico es un alfa. María, María, a ver, 16. La sílaba sí es con C, María. Ah, muy bien, 16. Ajá. Ya, tranquilo. Ya. Ahora todos son. Ya, a ver, escuchen, por favor. Ya, tranquilo, caramba. Es que tengo que corregir, pues ya paren, basta. Ahora es al revés. Ahora todos participan. Dios mío, ya miren. Vamos un ratito, voy a dejar de compartir y vamos un ratito todos a mirar el chat. Ya, la primera persona en poner el 16 fue, ¿dónde está? Un poquito más arriba. Ya no escriban, ¿no? El amigo Luis Enrique. La primera sílaba, 10, ¿tiene que ir junto? Sí. Forma dictongo, no hay motivo por el cual separar. Luego viene sí, es evidente que es una sílaba que va solita. Y luego viene 6, pero con acento, con tilde. Ahora otra vez miren mi pantalla. Esta no es la diapositiva, en este momento la cambié. Un ratito. Denme un segundito. Ahora sí se está viendo la pantalla, ¿no? No sé por qué se cambió tanto de la diapositiva. Está un poco lento el internet, parece. Ya, ahora sí, estamos en el lugar correcto. Entonces, la pregunta que les hago es, 16, ¿cómo es el silabeo? Pues, mis estimados amigos, ¿cuál es el título de la diapositiva? Acentuación de dictongos y trictongos. ¿Qué quiere decir? Que en casos excepcionales, los dictongos y trictongos también llevan tilde. Pero siguen siendo dictongos, pues chicos. No tendría sentido decir que a partir de que llevan tilde ya dejan de serlo. No. Si este fuera el caso, el título no sería acentuación de dictongos y trictongos. Entonces, ¿qué trato de decir? Si nos vamos al ejemplo que nos dio Luis Enrique, el cual le agradezco porque fue el primero, 6 lleva la tilde, sí, pero no va separado. En pocas palabras, 16 solo tiene 3 sílabas. 10, sí, 6. ¿Y qué tipo de palabra sería? ¿Aguda, grave o esdrújula? A ver, díganos, Aguda. ahora, aguda, claro. Porque si ya sabemos que 6 lleva tilde y es la última sílaba porque no se separa, es aguda. A ver, ¿quién lo hizo así? Después de Luis Enrique, no, 4 sílabas, 4. Ajá, acá, Lady, muy bien. Solamente que Lady le faltó la tilde en 6. Pero esa era
Winnie, muy bien, Winnie Kelly. Esa es. Esa es. Muy bien. Rebeca también hizo el si la veo bien, pero se olvidó la tilde. Ven que normalmente estas reglas gramaticales, estas reglas del lenguaje se contradicen. Las reglas de las agudas eran exactamente lo contrario de las llanas. Y en este caso, la regla de los dictongos es lo contrario del hiato. En el hiato sí se separaban las palabras, ¿no? Vocal débil y fuerte se terminaban separando las sílabas y por ende formaban, ¿no?, una sílaba adicional, si quieres verlo así. Pero en el caso del dictongo, cuando tú pones la tilde, ¿lo pones en dónde? En la vocal fuerte. Y terminas separando las sílabas, no las separas. Es exactamente lo contrario. Por eso les digo, no es difícil aprenderse esto, porque si aprendes bien una regla, tu cerebro automáticamente te dice, acuérdate que para el otro término es lo contrario. Si te aprendes bien las del dictongo, solamente tienes que hacer lo contrario para las reglas del yato. Y viceversa, si te aprendes bien yato, solo tienes que hacer lo contrario para las reglas del dictongo. Pero el tema es de que por la forma en que recibes la información, por la forma en la que recibes este aprendizaje, tu cerebro va sintiendo que acumula información nueva. Ya, el dictongo es así, estas son las reglas. El yato es así, y en algún momento puedes sentir, oye, pero son muchas reglas, es mucho, profesor, eso es confuso. No es confuso. Si tu cerebro recuerda muy bien las reglas del dictongo, solo tienes que decirle las del yato son al revés, y ya está. Pero para que esto ocurra y para que se te quede la información, no es estar leyendo las reglas gramaticales, repitiéndolas una y mil veces. Lo que tienes que hacer es practicar. Y eso lo haces a través de los ejercicios. Así que haz la tarea. Por el amor de Dios. Ya, a ver. Sigamos con las diapositivas. Todavía se pueden apreciar, ¿no? Viático, lo mismo. ¿Dónde va la tilde? En la vocal fuerte. Huérfano, en la vocal fuerte. Miráis. ¿No? Esos términos que ya no se usan. ¿Por qué me miráis? Bellaco. Vamos a un duelo. Ya no se habla así. Huésped, vocal fuerte. Moviéndose. Creo que ahora sí, si les pregunto, el silabeo de estas palabras está clarísimo, ¿no? A ver, rapidito. Viático, ¿cuántas sílabas tiene? Escríbanlo o díganlo en voz alta, rapidito. 3. Claro, 3, sin duda alguna. 3. Huérfano. Huérfano, ¿cuántas sílabas tiene? 4. Huérfano. 3. 3 también. 3. No se separa. Pa, no. Ya, a ver. Miráis. 2. 2, 2. Huésped. 2. 2. Moviéndose. 4, 4. 4. 4, profe. 4, muy 4, bien. profesor. Ahora sí. ¿Ves? 4, Ahora profesor. cuando ya el conocimiento queda claro, todo es mucho más sencillo, ¿se dan cuenta? Entonces, ese es el detalle, ¿sí? No es tan difícil, ¿no? No se hagan bolas, pero tienen que revisar. Y lo más fácil para aprenderlo es practicar. Muy bien. Después dice, si el dictongo es UI o es IU, ¿cómo se llaman estos dictongos? ¿Se acuerdan? homogéneo. Homogéneos, muy bien. La tilde se coloca sobre la última vocal. Ojo que no todas las palabras, ¿ah? Pero en el caso... Déjale el perro, carga. Déjalo de verdad, ya estamos cansados ya. ¿Qué fue? Pobre perrito. Ya, por favor, apaguen su micrófono, pues si van a gritar ahí. Ya estamos silenciando a todos. Muy bien. Entonces decíamos, si el dictongo es UI o IU, es decir, homogéneo, la tilde se coloca sobre la última vocal. Pero ojo al piojo, ¿ah? Esta regla sí es muy particular de los dictongos y dictongos. Se exceptúan las palabras llanas. Otra manera de decirlo más fácil es, si tú encuentras una palabra con dictongo homogéneo, que ya sabes lo que es, ¿no? UI o IU, si la palabra es llana o grave, ¿sí? Si la sílaba tónica está en la segunda sílaba, contando izquierda a derecha, no lleva tilde.
pero en los otros casos, es decir, en las agudas y en las esdrújulas, tiene que llevar. Pero quiero que se den cuenta de que esta frase que acabo de decir, que sé que la entiendes, o espero que la entiendas, bueno, también depende de tu nivel de atención y de que practiques, solo es posible que la hayas entendido en este momento por haber recibido ya todos los conocimientos hasta el día de hoy, es decir, los del día martes y los del día de hoy. Si nosotros le habláramos con estos términos a alguien que nunca los ha escuchado, la frase que acabo de decir va a sonar como física cuántica. Repito la frase, ¿eh? Si en una palabra existe un diptongo homogéneo, no va a llevar tilde si la palabra es grave, pero si es aguda y si es esdrújula, va a llevar tilde y lo va a llevar en la segunda sílaba. La segunda en este caso sí de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, en la palabra cuídese, la primera sílaba débil es la U y la segunda es la I. Pero, a ver, di la palabra. ¿Cómo se dice? Cuídese, cuídese, cuídese. Se dice cuídese, estamos hablando de diptongos. Sí o sí, cuy, va todo junto. Pero ¿cuál es la sílaba de esas dos que estoy pronunciando más fuerte? Cuídese, cuídese, cuídese. ¿Suena bien? Es la I la que estoy pronunciando más fuerte. Esa I tiene que llevar tilde. ¿Por qué? Porque la regla dice de que si hay dos vocales débiles y la segunda, sí, es la que suena más fuerte, le tengo que poner tilde, salvo que la palabra sea grave. Por ejemplo, fluido, en ese caso no. En fluido se da. En fluido, la sílaba tónica es fluí y es la I. Si aplicas la regla, tú dices, profe, fluido tiene que ir con acento. Hay una pequeña excepción, no si la palabra es grave. Pero si la palabra es, en el caso de cuídese, ¿qué palabra, qué tipo de palabra es? A ver, díganme, eso sí está clarísimo. Cuídese, ¿qué tipo de palabra es? ¿Aguda, grave o esdrújula? Esdrújula. Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Sustituí, ¿qué tipo de palabra es? Aguda. Aguda. Sí, Aguda. profe, es aguda. Claro que sí. Aguda. Esta regla, esta es la única regla que yo diría sí es muy particular, muy específica. Pero eso no la hace difícil. Simplemente hay que recordar eso. Es en el caso de las palabras con diptongo homogéneo, es decir, con diptongo con dos vocales débiles. Si en esta palabra tú te das cuenta de que es esdrújula o aguda, tienes que ponerle la tilde. Pero si es grave, no va la tilde. Ejemplos, fluido, huida, ¿no? Es normal que sientas dudas. Yo también recuerdo haber tratado de escribir huida y me quedé con la duda, ¿pero huida va con tilde o no? Pero por esta regla muy específica ya sabes que huida no se escribe con tilde. Y no se colocan tilde en diptongos de monosílabos verbales. Dio, fui, fue, vio. En diptongos de monosílabos. ¿Correcto? Diptongos de monosílabos. Me quedé colgado porque estaba pensando, ya, pero ¿cómo reconocer un diptongo monosílabo de un hiato monosílabo? Porque, por ejemplo, dio no lleva acento. Y si tú tratas de escribirlo en Word, vas a darte cuenta que no te deja escribirlo con acento, te sale que es error. Pero día, sí es. La diferencia entre dio, o dio, mejor dicho, y día, es que día es hiato. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia? A ver, piensen. La regla me dice que en diptongos, ¿qué dice? Esternocleidomastoideo. Ya la gente se pone cargosa.
esternocleidomastoideo, profesora. Allí hay diptongo y hiato, ¿verdad? A ver. Pero no termino de responder una pregunta. Pero está interesante tu pregunta. A ver, me da curiosidad. A ver, veamos la pregunta de Luis Enrique que está en el chat. Esternocleidomastoideo. ¿Ya? Esternocleido. ¿Ya? Toideo. Y pues el deo, tiene que separarlo. Entonces ahí se da un hiato. Y pues tiene incluso más de un diptongo. Es una buena conclusión que no se iba a decir en clase. Gracias por el aporte, Luis Enrique. Algunas palabras pueden contener, obviamente van a ser casos muy especiales, ¿no? Palabras muy largas. En este caso una palabra que incluso ya podríamos considerar de científica. Porque así nomás no la utilizan, ¿no? Es una parte del cuerpo humano, pero ya entra pues en un campo muy específico. ¿Puede que una palabra tenga diptongo y hiato a la vez? Sí, pero no son la mayoría, evidentemente. ¿Y cuál sería la sílaba tónica? Ahí sí me agarraste, porque es una palabra tan larga y solamente hay una sílaba tónica, eso es sin excepción. No existe una palabra con dos sílabas tónicas por más que la palabra sea larguísima. Pero también yo digo, no siendo honestos, una palabra tan larga, como, porque te demoras, ¿no? Yo hasta siento que la pronuncio por partes. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Como es tan larga, es un poco, al menos para el oído, forzado descubrir cuál es esa sílaba tónica. Esternocleidomastoideo. A ver, vamos a poner en internet para no darles un dato exacto. ¿Cuál es la sílaba tónica? Porque así también uno tiene que reconocer sus limitaciones. ¿No? Imagínate, si voy a estar adivinando y después les cometo un error. Se divide en 9 sílabas. Esternoclei, ¿sí? Diptongo. Do, más, toi, diptongo. Deo, ahí está el hiato. Es llana, dice. La sílaba tónica es de. O sea que imagínate, decimos casi toda la primera parte de la palabra esternocleidomastoideo y ninguna sílaba viene a ser la tónica. Es una palabra llana, sí dice. Es una palabra llana y esta penúltima sílaba no lleva tilde. Muy bien. Uy, ya se nos acabó el tiempo, entonces ni modo. A ver, miren rapidito. La palabra hiato, ¿es diptongo o es hiato? A ver para Luis Enrique que le gustan los ejemplos complicaditos. La palabra hiato, así es. La palabra hiato es diptongo. Curiosidades de nuestra lengua. Porque hiato, vocal débil, vocal fuerte, la I de hiato, así que se queda en diptongo. La palabra hiato tiene 2 sílabas, ya y to. Muy bien, la palabra hiato es diptongo. Esta es la respuesta. Ahora miren la pantalla. ¿Cuáles son diptongo y cuáles son hiato? Así, muy parecido es el ejercicio, que no sé ni para qué les dejo, porque no hacen, tapa de flojos, salvo excepciones. Saludos para estas personitas. Que Dios me las bendiga. Practiquen esto, por favor. Ya el examen es mañana, así que les convendría tenerlo clarito. Algo así muy parecido es, ¿no? ¿Cuáles son diptongo y cuáles son hiato? Es lo que yo te pregunto en el ejercicio. Ahí rapidito, por ejemplo, vamos a hacer algunas, ya nos queda un minuto. La palabra coqueta. ¿Qué cosa es? Coqueta. Diptongo, profe. Muy bien, todos están de acuerdo entonces. Sí, profesor. Ya, muy bien. La palabra, a ver, déjenme elegir. Juego. Diptongo, profe. Diptongo. Diptongo, profesor. Diptongo. Ya. La palabra, a ver, toalla. Hiato. Hiato. Hiato.
Hiato, muy bien. Dos vocales fuertes tienen que separarse sí o sí. Diptongo es con P, ¿ah? Por si acaso. La palabra caída. Hiato, Ya. profe. Hiato. Ya. Hiato, profesor. Hiato, profe. La última, la palabra piojo. Diptongo, profe. Diptongo. Yapo. Muy bien. Muy bien, veo algunos rápidos. Entonces, nada. Imagino que en su examen, lo que pasa es que yo doy un grupo de preguntas y ya luego deciden cómo armar el examen, ¿no? Hay preguntas similares a esto, ¿no? Es decir, de las siguientes palabras, porque siempre van a tener 5 opciones, de la A a la E, ¿cuál es hiato? Y tienes que reconocer que de las 5 solo hay una con esta característica. De estas 5 palabras, ¿cuál es diptongo? De las 5 solo hay una con esta característica, ¿sí? Así que repasen, practiquen para su examen y espero que les vaya muy bien. A los que no estuvieron en el simulacro del día de ayer, a mí me ha tocado un grupo de inicial, sé que aquí están mezclados, pero bueno, esto es para todos. Por favor, asistan hoy al simulacro. Ya hay varios puntos que se les tiene que comentar. ¿Listo? Entonces, nada, ya saben que para el examen todos tienen que estar con cámara, hagan un esfuerzo. En el peor de los casos, utilicen pues su teléfono como cámara y la computadora sí o sí, la computadora que consigan para hacer el examen. Pero, por ejemplo, si van a un internet, pregunten en todo caso en el internet si tienen también una conexión Wi-Fi. Algunos internet tienen solo cableado. Si tiene conexión Wi-Fi, el teléfono lo conectan a ese internet para que no gasten sus datos, pues tampoco no se quiere eso. ¿Correcto? Entonces el teléfono, pones la cámara, te conectas al Wi-Fi y usas la computadora pues que tú elijas. ¿Correcto? Bien. Sí, esa es la clave de la asistencia, pero no, pues no lo comiencen a decir para el siguiente grupo, pues. Ay, chicos, Dios mío. Ya. Para no seguir renegando. Cuídense, que les vaya bien el examen y no se olviden de asistir a los simulacros. Si es que ya estuvieron el día de ayer y bueno, ya quedó todo claro, ya no es necesario. Yo ni datos tengo. Y con DNI en la mano, profe. ¿Cómo? Con DNI en la mano, decía. Ah, sí, el DNI, miren, el DNI, para serles sincero, es una formalidad que nos pide el Ministerio de Educación. Entonces, en el video de ese día del examen, yo tengo que hacer la pinta. A ver, tu DNI. Ya, bacán. Ya, voy a tomarle foto. La verdad es que el DNI de alguno de ustedes, pues, todavía es el de menor de edad, ¿no? Y en la foto, pues, no son ustedes. Sería más lógico pedirles, siéntalo a tu hermanito, porque se parece más al DNI. No tiene mucho sentido. Pero es una exigencia del Ministerio de Educación. Entonces, sí, lleven su DNI el día del examen, muéstrenlo. Lo que tengan, pues, ¿no? Ya partida de nacimiento. Es una cosa muy forzada, ¿no? Una cosa muy, muy forzada. Creo que lo ideal va a ser para un próximo ciclo pedirles a ustedes una foto actualizada, tamaño carnet. Creo que no se la pidieron en esta inscripción. Y en base a eso hacerles un carnet, ¿no? Una especie de carnet, y ese carnet lo van a mostrar al momento de dar el examen, ¿no? Sería más eficiente que el DNI. Pero en fin, detalles que se van a corregir con el tiempo. Ya pues chicos, los dejo y me quedo con el grupo, ahorita me toca el grupo 3, pero esto es a las 9:50. Si no tienes tu DNI, presenta algún documento, de repente, no sé, tienes otro documento de identificación que pueda servir para el caso, ¿no? Ya sabes que es una formalidad, pero no deja de ser exigencia por parte del Ministerio de Educación, así que hay que hacerlo, ¿no? Tiene que aparecer en el video. En todo caso, lo hacemos rapidito contigo, pues, ¿no? Levantas una cosa cualquiera, el carnet de tu mamá, el seguro social, rapidito ahí. Ahí está, profe. Ya, listo. Si el ministerio ve el video, decimos, no, sí era ella, sino que justo ahí el internet se puso muy rápido. Cuídense, hablamos. Me quedo con el grupo 3. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense, Chao, estudien. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Franklin.